Saludos, soy Fran Hernández, el alquimista. Vamos a hablarles sobre Augusto Comte, considerado padre de la sociología. Nace en Montpellier, Francia, en el año 1798, un año antes de aquel golpe de Estado a Napoleón Bonaparte. Muere el 5 de septiembre de 1857. Es considerado padre de la sociología por aquel trabajo magnífico del positivismo. Esta corriente filosófica, el positivismo, es aquella que se opone a la parte teológica, al sistema metafísico. Este sistema cree que el conocimiento viene de la experiencia, viene de la comprobación del método científico. Augusto Comte escribe una magnífica obra, La Ley de los Tres Estados del Desarrollo del Conocimiento Humano. En esta plasma todo el conocimiento, la estructura viva del positivismo que buscaba diferenciar de la etapa teológica, la transición metafísica hasta lo científico. En ello buscaba la razón, el porqué, ya que Francia estaba viviendo momentos difíciles con aquel sistema napoleónico, luego con los republicanos. Había una inestabilidad social. Él se hace una pregunta: ¿qué tiene que hacer el individuo? ¿Cómo se puede buscar una solución donde los sistemas han fallado? De aquí es que viene la ley de los tres estados. Aquí plasma en tres partes importantes. La primera es el estado teológico, la segunda es la metafísica y, por último, el estado científico o positivista. La primera parte, en el estado teológico, clasifica en tres partes o subpartes. Ahí tenemos, la primera es el fetiche, luego es el politeísta y luego el moniteísta. Vamos a aclararles todo por parte. En el estado teológico, el ser humano vivía en una época de la caverna, en una época de cuevas, en una época paleolítica, donde los utensilios eran de piedras, donde no había un conocimiento aún. Es por ello que el individuo buscaba un porqué de las cosas. Ejemplo, cuando había un huracán, un terremoto, cuando había un volcán o un problema que se venía encima de ese individuo que no tenía un vasto conocimiento, entonces se buscaba y se preguntaba, ¿por qué sucede? Es ahí que el humano empezó a creer en algunas divinidades. Ejemplo, empezaron a creer en el dios de la luna, del sol, de la tierra, en el dios del agua, en el dios de la cueva. Buscaba un porqué y buscaba un dios. Y allí creían aquellos eventos que ocurrían, que estaban vinculados a un dios. El eclipse, eso era por el dios de la luna. Y así se preguntaba, ¿pero por qué? Ahora bien, viéndola desde otra perspectiva, y entonces, cuando el dios fuera caprichoso, todo dominaba los huracanes, los terremotos, los volcanes, la naturaleza, dominaba todo. Entonces ya ahí había una mayor concentración y una mayor fe en ese solo Dios. Pero ya luego
viene una etapa de transición. La metafísica como algo místico, algo que buscaba una transición en la parte más religiosa. Entonces de ahí es que lleva a lo que es el estado científico. Ya el estado científico todo debe de ser comprobable. ¿Por qué ocurre un huracán? Bueno, tiene que ver el clima, tiene que ver dónde se forma. Un terremoto, tiene que ver las placas tectónicas, la fricción, todo esto, liberación de energía. Entonces, ya el ser humano busca un origen, un porqué. Este último estado se opone a la parte teológica, es decir, que esto ocurrió por que Dios mandó eso, que Dios mandó un castigo. También por la parte de la metafísica se opone a todo esto. Entonces él plasmaba en esta gran teoría donde decía que lo positivismo es todo aquello que se puede comprobar y que una sociedad vive mejor organizada cuando es de carácter científico. Usted no va a ver un estado de delincuencia, un estado de desorden, de anarquía, nada de eso en un estado científico, porque la ciencia es un sistema organizado de secuencia que le da legalidad y que, sobre todo a aquellas personas, le da sabiduría. Bendiciones.